Recording in progress. Se fue la señal. ¿Qué pasó? Se fue la señal y no me había dado cuenta. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Bien, entonces les preguntaba que si había alguna relación entre la lesión en el hígado y la relación en el pulmón. O no hay relación, o son lesiones independientes. Tiene que ver con, en caso de que haya una, ay, se me fue el nombre, una endocarditis valvular vegetativa. Pudiera ser. Entonces, a ver, entonces tendríamos aquí, a ver, vamos a ver cuáles son los posibles causas. Entonces, aquí tenemos un corazón que está aquí abajito, ¿verdad? Nuestro corazón. ¿Verdad? Aquí tenemos nuestro corazón. Aquí tiene las aurículas. ¿Verdad? Aquí está. Y entonces de aquí, de este lado, vamos a poner que viene la vena cava. Llega a corazón derecho. Y de aquí va a salir la sangre hacia la arteria pulmonar y regresan, ¿verdad? Aquí a través de las venas pulmonares y finalmente sale la arteria aorta. ¿Verdad? Aquí sale nuestra arteria aorta, nuestro callado aórtico y regresa. Entonces aquí nosotros supondríamos que en la válvula tricúspide pudiéramos tener aquí entonces la lesión, ¿verdad? Aquí una lesión valvular vegetativa. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería entonces? Si tenemos la lesión valvular vegetativa, ¿nos podría dar la lesión en estos dos órganos? Pues una parte haría que un fragmento de esa lesión se vuelva en émbolo y por lo tanto se vaya hacia el pulmón. Ajá, sería hacia el pulmón y entonces aquí tendríamos, vamos a suponer que aquí tendríamos nuestro pulmón, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujarlo para que no se quede así tan en el aire. Aquí tenemos a nuestro pulmón, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros dos pulmones y entonces parte de esto estaría entonces formándose, ¿verdad? Entonces aquí se estarían formando los émbolos. Y entonces, ¿y luego qué más podría pasar? ¿Qué otra cosa pudiera estar sucediendo? También podría ser que se rompió un absceso hepático y de ahí viajó por la vena cava hasta llegar al pulmón. Entonces también aquí pudiera ser que el hígado, ¿verdad? Como ustedes dicen, ha tenido un absceso, ¿verdad? Y ese absceso que se rompió, pues nos estará formando émbolos que se van a la vena cava y de ahí al corazón derecho y de ahí a pulmones. Pero si yo tengo una lesión abscedativa multifocal en el pulmón, ¿podría darnos esto mismo o no?
Si tengo una lesión abscedativa en pulmón, ¿nos podría dar también una lesión hepática o no? ¿Sí o no? ¿Ya se fueron a desayunar y ya me dejaron aquí? No, aquí seguimos. Sí, entonces, ¿sí o no? Pues sí, porque podría, o sea, viaja del pulmón, regresaría a corazón y de corazón ya se distribuiría al sistema general, bueno, a la circulación general. Entonces, de aquí del pulmón viajan los émbolos hacia la vena pulmonar, ¿verdad? Viajan hacia la vena pulmonar y entonces llegan al corazón derecho, al corazón izquierdo, perdón, y de ahí a través de la aorta se van a distribuir a diferentes órganos, ¿sí o no? Entonces así van a llegar. Que es lo mismo que sucede con la onfaloflebitis. La onfaloflebitis va a llegar los órganos, está aquí la onfaloflebitis, se va a llegar al hígado, ¿verdad? Que es uno de los primeros lugares donde llega, y de ahí se va a distribuir, ¿verdad? Toda esta lesión en estos casos a través de la formación. Aquí, por ejemplo, si yo aplicara una inyección mal vía endovenosa, ¿cuál es la vía que normalmente utilizamos para para aplicar medicamentos, antibióticos y todo eso? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la vía? Digo, ¿cuál es la vena que usamos o qué vaso usamos? La vena yugular. La yugular, ¿verdad? La yugular en grandes especies y en pequeñas especies pues son otro tipo de venas, pero todas ellas finalmente van a dar ¿a dónde? La femoral, la safena, y entonces sí, se ha diseminado aquí, perdón si no los veo bien con el chat. Y entonces, todo esto, entonces aquí la yugular, ¿verdad? También se puede llegar a formar émbolos, ¿verdad? Por un daño en cualquier otra vena, y entonces van a llegar a la vena cava y de ahí se van a distribuir a diferentes lugares. Entonces, vean cómo podemos tener una correlación si recordamos nuestra circulación sanguínea, la circulación sanguínea, ¿verdad? Aquí, ahora estos casos, por ejemplo, son muy comunes en los bovinos. ¿Saben por qué? Porque en el bovino es muy frecuente esta lesión. Se le llama ponchar las venas. Bueno, ponchar las venas es cuando uno la rompe y se hace un hematoma. Un hematoma, un gran hematoma, y entonces eso es lo que le llaman ponchar las venas. Eso es lo que le llaman ponchar las venas. Y no forzosamente cuando las ponchan tenemos que llevar proceso infeccioso. Entonces, eso es lo que sucede en estos casos. Y les comentaba que si sabían por qué esto ocurre en los bovinos, sobre todo en los bovinos, que los bovinos productores que se dedican a la producción de leche o especializados en la producción láctea.
¿Alguien sabe por qué se da esta situación? No, profe. No saben por qué. Bueno, los productores de leche, ¿qué es lo que quieren? Pues que la vaca dé mucha leche. Y entonces, para que dé mucha leche, pues les incrementan mucho para poder incrementar la producción láctea, en lugar de darles forraje, ¿qué les darán? Pues una gran cantidad ¿Concentrado? de concentrados, una gran cantidad de azúcares. Ustedes recordarán que los granos pues tienen una gran cantidad del almidón y el almidón pues finalmente es una azúcar, ¿verdad? Es un azúcar. ¿Y qué es lo que se genera con eso? Bueno, pues con lo que se va a generar es que hay una fermentación, efectivamente hay una fermentación muy importante de todos estos azúcares, ¿verdad? Que están en estos alimentos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Se van a fermentar y entonces al fermentarse se producen una gran cantidad de ácidos, ¿verdad? Se van a provocar una gran cantidad de ácidos y eso lo que va a provocar es una acidosis ruminal. Lo que nos va a generar es una acidosis ruminal y esta acidosis ruminal, como cualquier ácido, ¿verdad? Que estemos teniendo, va a quemar, ¿verdad? El epitelio, en este caso del rumen, y si de por sí el rumen, que sí es un órgano semipermeable, ¿verdad? Lo que va a hacer es con esas quemaduras por el ácido, pues es cambiar totalmente la permeabilidad de de la pared ¿cómo se llama? Del rumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un cambio de la permeabilidad del rumen? ¿Qué creen que ocurre? ¿Es de lo que se le conoce como acidosis metabólica, doctor? Sí, ya después hay una acidosis metabólica, pero inicialmente hay una acidosis ruminal. Hay una acidosis ruminal cuando todos los ácidos, recuerden que cuando hay esta situación, lo que va a ocurrir es que este cambio de permeabilidad va a hacer que todas las bacterias, hongos y algunos otros elementos van a pasar a través de la pared. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿A dónde van a ir a dar? Pues en gran mayoría van a ir a vasos sanguíneos y al hígado. Y entonces eso es lo que nos va a dar como consecuencia. Ahora, todos estos ácidos también van a pasar al torrente sanguíneo y de iniciar en un proceso en el rumen, también puede irse a un proceso sistémico. Entonces nos provoca una acidosis metabólica, ¿verdad? La acidosis metabólica, que también puede estar dado por daño renal, ¿verdad? Cuando se acumula el ácido úrico, ¿verdad? Y otros ácidos derivados de la mala eliminación a través del riñón. Entonces, todo eso, cuando damos esta gran cantidad de azúcares altamente fermentables, porque esto también ocurre cuando a los bovinos se les da los subproductos de la caña de azúcar, ¿verdad? Y más bien del azúcar. ¿Cuál es lo que dan normalmente? ¿Qué es lo que les dan a los animales? La melaza de azúcar, digo de caña, perdón. Sí, la melaza. Entonces son azúcares altamente fermentables y cuando se dan en demasía, ¿verdad? Lo que se provoca es una acidosis ruminal y entonces todas las bacterias van a pasar a través del tejido y nos van a provocar
este tipo de lesiones. Sí, la melaza es la que les dan en demasía y la melaza es sabrosa. O sea, es azúcar, sabe muy rica y los animales la consumen muy bien. Entonces, todo eso nos va a provocar eso y obviamente con esto se incrementan la producción de ácidos. Sabe un poquito dulce, tampoco no es así que agradable, pero pues a los animalitos sí les gusta mucho. Entonces eso es lo que provoca esta acidosis y estas lesiones que finalmente conllevan a la muerte de los animales. Entonces ya han visto cuáles son las causas. Miren, vean, aquí tenemos una neumonía embólica en este perrito. Vean aquí cómo las hemorragias y la hiperemia son mucho más grandes, ¿verdad? Y vean el centro necrótico. Centro blanco, la neumonía embólica, ¿verdad? Y vean, aquí tenemos el daño en la yugular, ¿verdad? La endocarditis valvular, los abscesos hepáticos y finalmente todo esto va a llegar aquí, ¿verdad? Doctor, Sí. una pregunta. Entonces, en el caso de este tipo de neumonía, como en la imagen anterior que nos enseñó, ¿se puede presentar ese hematoma o solo se presenta el área de necrosis, o sea, del absceso? A ver, ¿en esta? Ajá, sí, porque ahí se ve justamente pues las partes de congestión, pues son como hematomas, ¿no? Son hemorragias muy, muy intensas. ¿Por qué? Porque la reacción vascular es muy, muy intensa. Ve aquí cómo, aquí lo que pasa es que están confluyendo, o sea, ahí se están uniendo las lesiones, están siendo coalescentes, mira, porque ves cómo son pequeñas Sí. en estos, y aquí ya empieza a haber otros sitios, aquí si hubiera otra lesión, se empezaría a hacer más grande toda la región hiperémica, la lesión hiperémica. ¿Sí? Entonces, ve, todas estas lesiones son porque han estado, muchas de ellas están siendo coalescentes. Ah, ok, ok. Gracias, doctor. ¿Sí? Sí, 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 gracias. entonces aquí está el diagrama. El tromboembolismo pulmonar pueden ser también células cancerosas, que es lo que puede estar provocando este problema. Y aquí, ¿qué tenemos? Diagnóstico morfológico. Sería una endocarditis valvular vegetativa. Uh-huh. ¿Qué afecta a qué válvulas y qué válvulas? ¿Esta qué válvula es? ¿Ya se dieron cuenta? Esta es la tricúspide. Me vieron aquí, empieza en la bicúspide. ¿Y esta cuál es? La aórtica. Me vieron como al menos estas que se están exponiendo aquí, la tricúspide, la bicúspide y la aórtica, están afectadas. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces es una endocarditis valvular vegetativa. ¿La causa cuál sería? En el caso de cerdos, si fuera de un cerdito, sería por erisipela, por cualquier otra. En potros, ¿cuál sería una de las causas más comunes? ¿Cuál sería la causa?
¿Cuál sería la causa más común de esto en potros menores de 4 años? ¿No? ¿Y qué es causa de una bronconeumonía supurativa? También Streptococcus equi. Streptococcus equi también, bueno, sería la causa, ¿verdad? Staphylococcus en otras especies. Y aquí tenemos, este es un capilar y está lleno de bacterias. Entonces es el causante de esta neumonía, esta bronconeumonía. Aquí están las bacterias. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, pero tiene los eritrocitos muy feos, están muy crenados aquí. Vean, aquí están las bacterias. Ya veremos algunas otras imágenes. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta neumonía? Bueno, pues que podemos tener artritis o pericarditis, ¿verdad? Fibrino purulenta, aquí tenemos la artritis, perdón, y esta es el corazón, sería una de las consecuencias de estas neumonías por extensión. Vean, tendríamos también en la base del cerebro una meningitis supurativa, y aquí las consecuencias también son la formación de abscesos. Aquí está la formación de abscesos bien formados, bien delimitados. Entonces la embolia, eso es lo que tenemos. La granulomatosa, pues es muy similar a la anterior, solamente que en estos casos, pues aquí tenemos que la vía de entrada, la neumonía embólica, como buen émbolo, todos los émbolos van a ser por vía sanguínea o linfática. Aquí la distribución es multifocal, son nódulos. La puerta de entrada puede ser vía erógena o hematógena. Y la causa, pues, son micobacterias, hongos, parásitos y partículas extrañas, ¿sí? Como en el caso de los animales que llegan a broncoaspirar cuando, por ejemplo, en el caso de los gatos, muy común que vomiten, y cuando vomitan, ¿verdad? Parte de ese vómito se puede ir al pulmón, provocar una neumonía, pero, y como ustedes recuerdan, los gatos están acicalando y en el vómito va una gran cantidad de pelo, y el pelo entonces nos produce una reacción granulomatosa. Y aquí, ¿qué vemos en este pulmón? Vean, muchos nódulos. Y son tantos que están coalesciendo y que prácticamente es muy difícil de distinguir uno de otro, pero cuando los tocamos podemos ver que son muy, muy fácil distinguibles a la palpación. Sí, entonces es una neumonía granulomatosa. Aquí vean, aquí lo que está sucediendo es que todos estos granulomas se están coalesciendo y inclusive están rebasando la superficie, están por encima de la pleura visceral. Vean cómo están todos estos nódulos que corresponden a la tuberculosis. Vean, aquí tenemos las lesiones nodulares. Vean, los nódulos son de tamaño diferentes. Aquí vemos cómo la necrosis gaseosa
es lo que predomina en estos casos. Vean las lesiones aquí. Y la vía de entrada, pues generalmente es vía aerógena, y también puede ser, como en el caso de los animales jóvenes, que normalmente las vacas diseminan la tuberculosis a través de la leche. Entonces los animales tienen una lesión a nivel intestinal, y de ahí la diseminación de las bacterias hacia el pulmón por vía sanguínea o linfática también. Aquí tenemos una lesión, aquí tenemos la tuberculosis, los granulomas bien formados, ¿verdad? Delimitados por tejido conectivo fibroso, y vemos aquí una gran cantidad de macrófagos, y en la parte central la necrosis gaseosa, y aquí tenemos los bacilos tuberculosos. ¿Y aquí qué vemos en esta imagen? ¿Qué vemos en esta imagen? Ya no vemos la imagen. Aquí, ¿qué vemos aquí? ¿Qué son estas células? ¿Qué son estas células? ¿Qué son? En el chat pusieron células gigantes multinucleadas. Son células gigantes multinucleadas. Muy bien. Entonces son células gigantes multinucleadas, y que estas son las características, son las que comúnmente vemos en procesos infecciosos, que son las de tipo Langhans, ¿verdad? Hay diferentes tipos de células gigantes, pero si ustedes se dan cuenta, esta tiene otra característica, que los núcleos se acomodan en la parte central y no están, o están distribuidos, ¿verdad? Y organizados a la periferia, como en estas otras, sino están en la parte central y se acumulan, ¿verdad? Los núcleos de los macrófagos que se han fusionado para darnos estas gigantes que le llamamos células gigantes a cuerpo extraño. ¿Y por qué le llamamos a cuerpo extraño? Porque están tratando de fagocitar esta estructura. ¿Saben qué es esta estructura? ¿Alguien sabe? ¿Qué es esta estructura? En el chat dicen que huevecillos de parásitos. No, no son huevecillos de parásitos. Y no son huevecillos porque no son parasitillos. Son huevos. Y no tiene nada de malo la palabra, ¿verdad? Entonces, es como cuando dicen que son blanquillos, no son blancos o son rojos, pero finalmente en las cajas dice huevos, ¿no? Lo mismo acá, no son parasitillos, eso es lo que siempre nos dijo el doctor Quirós en nuestras clases de parasitología, dice, son huevos, y ese es el nombre, porque no son parasitillos, son parásitos. Y en este caso no son huevos de parásitos. Aquí algo muy característico es que este grupo celular, vean, tienen una pared gruesa y son hexagonales. Vean. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a ver esta característica? Sí. Y esto corresponde a una fibra vegetal. Entonces este animal seguramente se trata de un bovino que broncoaspiró, o probablemente algún caballo, que broncoaspiró probablemente alimento, y
lo que nos está dando es este tipo de células a cuerpo extraño. Estas células características de células gigantes que van a tratar de eliminar estos cuerpos extraños. ¿Sí? Entonces, si fueran huevos de parásitos, generalmente tendríamos muchos eosinófilos aquí y no hay eosinófilos, una característica. ¿Sí? Entonces, es una reacción de tipo granulomatosa, ¿verdad? Donde están tratando de eliminar estas fibras vegetales. Hasta aquí quedamos bien con los tipos de neumonía, la clasificación de las neumonías. Entonces, ya tenemos la clasificación de las neumonías. ¿Sí? ¿Quedaron claras las clasificación de las neumonías? Sí, doctor. Bien, pues hasta aquí quedamos. Ya de hecho ya nos pasamos del tiempo. Bueno, pues espero que tengan un bonito día y en este momento, en cuanto termine de que se, ¿cómo se llama? De que termine la clase o que se pueda bajar la información, les subo la presentación. ¿Sale? Gracias, doctor. Sí, doctor, Bueno. gracias. Buen día. Gracias, entonces nos vemos mañanita. Hasta luego. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Hasta mañana. Mañana.